La historia del pueblo garífuna nace en esta tormenta. 600 hombres y mujeres secuestrados están a punto de naufragar en las traicioneras aguas del Mar Caribe. Sus raptores europeos, que llevaron a cabo el secuestro en las costas occidentales de África y cuyo plan es venderlos como esclavos, no tienen idea que la ira del mar tiene otros planes. Ni tampoco saben que los africanos que yacen allí encadenados se convertirán en los inquebrantables. Un grupo de hombres y mujeres a los que jamás nadie pudo doblegar. Esta es la historia de un pueblo guerrero que, a pesar de encontrarse múltiples veces en el precipicio de la extinción, lograron sobreponerse a todas las batallas que el destino les tenía reservadas. Y aún más importante, es la historia de un pueblo que sobrevivió y prosperó. (1635) fue el año en que 600 hombres y mujeres provenientes de África llegaron a la isla de San Vicente. Viajaban desde el Golfo de Benin hacia Barbados, pero cerca de su destino final se encontraron con una tormenta, y en la confusión generada por el torbellino, los africanos se amotinaron y lanzaron a los europeos por la borda. Se cuenta también que, como nadie sabía dirigir el barco, la tormenta los llevó directamente a la costa este de San Vicente, donde es imposible atracar un barco debido a los acantilados, y fue allí donde la nave terminó naufragando. En la isla, de solo 345 kilómetros cuadrados, vivían los caribes, una de las etnias indígenas caribeñas afamados por sus destrezas como guerreros y por su espíritu independiente. Fue este encuentro el que trazó el destino del pueblo garífuna. Las relaciones entre africanos y amerindios al principio fueron positivas, debido a que los africanos hablaban distintas lenguas, ya que provenían de tribus diferentes. Adoptaron la lengua de los caribes para así tener todos una lengua común. Pero con el paso del tiempo, los africanos absorbieron por completo la cultura amerindia, incluyendo su dieta, su vestimenta y estilo de vida. Incluso llegaron a practicar la costumbre caribe de deformarse la cabeza. Pero lo que realmente unió a estas dos razas fue su amor por la libertad. Un misionero europeo que visitó la isla a finales del siglo XVII escribió en su diario que no existían personas en el mundo más celosas de su independencia o quienes resientan más cualquier tipo de injerencia que los garífunas. Hasta seguir una orden era una indignación. El mismo misionero también escribió que los garífunas vivían en total armonía con la tierra y los hombres podían pasarse horas observando la inmensidad del mar o el intenso verdor del bosque. La vida garífuna en San Vicente era verdaderamente plena. Años después, otro misionero llegó a escribir que la cultura garífuna había tomado lo mejor de sus dos culturas progenitoras. De la cultura caribe ancestral habían heredado un espíritu inmensamente independiente, mientras que de su cultura africana heredaron una determinación a jamás ser esclavizados. Tanto así que en su sociedad no había líderes, surgiendo estos solo en tiempos de guerra. Con el paso del tiempo, ambas culturas se mezclaron, pero se estima que en 1650 empezaron los problemas. Las relaciones con los amerindios se mantuvieron complicadas durante casi 50 años, ya que estos acusaban a los garífunas de secuestrar a sus mujeres. Décadas después, en el año 1700, los amerindios viajaron a Martinica a pedirle al gobernador francés que los ayudara en su lucha contra los garífunas. El gobernador solucionó el problema salomónicamente, trazando una línea divisoria en la isla para mantener la paz entre ambos bandos. Fue así como se decidió que del lado este de la isla, donde los barcos podían atracar debido a la tranquilidad de sus playas, vivieran los pobladores de mayor influencia amerindia. Del lado este, donde coexistía un área rocosa, impenetrable, donde reinaban los vientos y los acantilados, vivirían los garífunas,
motivados posiblemente por lo inaccesible del lugar para así protegerse de la ambición europea. Ya para el 1707, un visitante dijo que ambos lados ya habían hecho las paces. Y claro, los enemigos de los habitantes de la isla de San Vicente ya serían otros. Para entender los extremos del espíritu indomable de los amerindios caribes, no hay mejor ejemplo que lo sucedido en el 1649, cuando los franceses desembarcaron en la isla vecina de Granada y asesinaron a 80 caribes. Dentro del caos de la batalla, los franceses fueron testigos de cómo los 40 sobrevivientes, en vez de entregarse al ejército francés, decidieron lanzarse de un acantilado, conocido hoy como la Colina de los Mártires. Por eso, cuando en 1686, John Temple, oficial británico que lideró la primera expedición para reclamar la isla de San Vicente, atracó en la isla, este fue recibido con centenares de flechas y la expedición fue cancelada de inmediato. Esta fue la primera vez que el Imperio Británico conoció a los feroces garífunas, quienes no estaban dispuestos a cederle su hogar a nadie. Pero el 10 de febrero del 1763 se firmó el Tratado de París, que redibujó el mapa del mundo. Pero claro, a los garífunas nadie los consultó antes de que sus tierras fueran repartidas entre las grandes potencias europeas. Un año después, en 1764, ya los británicos estaban vendiendo las tierras del lado oeste de San Vicente, a pesar de que, a sabiendas del carácter de los garífunas, no se atrevieron a tocar las tierras del lado este de la isla, las tierras pertenecientes a los garífunas. Pero claro, debido a que los primeros colonizadores británicos sabían que los garífunas tenían las tierras más aptas para el cultivo de azúcar, la lucha para expulsarlo de la isla empezó. La justificación inglesa para deslegitimizar los derechos de los garífunas era decir que estos eran esclavos escapados y que no merecían tener las mejores tierras de una isla que en papel le pertenecía al Imperio Británico. Pero se derramaría mucha sangre, tanto británica como garífuna, antes de que aquello se hiciera realidad. Así que en 1769 empezó oficialmente la primera guerra de los garífunas en defensa de su territorio. Liderados por el ícono nacional de la etnia garífuna, Chatoyé, quien utilizando tácticas de ataque guerrillero como los de golpe y huida, en los que los garífunas atacaban con todas sus fuerzas a los británicos para luego retirarse al bosque antes de que sus enemigos pudieran ubicarlos. Otra táctica garífuna para contrarrestar los avances británicos era acogiendo esclavos escapados de otras islas e incluso esclavos que ya tenían los británicos del lado oeste para sumarlos a su esfuerzo guerrillero. En 1773, 4 años después de empezar su lucha y después de mucha sangre derramada de ambos lados, los británicos se vieron obligados a firmar un acuerdo con los garífunas, acuerdo que le puso fin a la Primera Guerra, donde aceptaron dejarle sus tierras en paz. Esta fue la primera vez que Gran Bretaña se vio obligada a firmar un acuerdo cediéndole sus derechos a un grupo indígena del Caribe. Este fue un inmenso triunfo para Chatoyé y el pueblo garífuna, ya que lograron superar bélicamente a una potencia europea a base de valentía y estrategia. Pero claro, este acuerdo duraría relativamente poco. En 1795, los británicos, obsesionados con quitarle las tierras a los garífunas para explotarlas económicamente, empezaron la Segunda Guerra en la isla de San Vicente. A pesar de que el líder garífuna, Chatoyé, murió empezando la guerra, el pueblo garífuna logró resistir los embates británicos durante casi año y medio, hasta que en 1796, cuando ambos lados se encontraban exhaustos por la sangre derramada, una flotilla de 5,000 soldados, la fuerza militar más grande jamás vista en la isla de San Vicente, expedición liderada por el oficial Ralph Abercrombie, logró capturar a los garífunas, y fue entonces cuando empezó la era más oscura de su historia, la isla Balizó.
ciudadano británico, siendo testigo del apresamiento y deportación de los garífunas, escribió: esta singular etnia de la humanidad, hoy casi extintos, pronto será olvidada para siempre. Y lo triste es que casi tuvo razón. El 21 de julio del 1796, 161 años después de haber sido desterrados de África, los primeros garífunas fueron desterrados una vez más de sus tierras por las fuerzas europeas, y en esta ocasión no hubo piedad. Entre julio y septiembre de ese mismo año, 4.776 garífunas fueron deportados hacia un infierno en el Caribe, la isla de Balizó. Con solo 1 kilómetro cuadrado, con poquísima vegetación y sin ríos o riachuelos, los garífunas fueron abandonados allí durante meses de absoluta desesperación. Empezando en agosto, los garífunas empezaron a morirse por decenas en la isla, afectados por una epidemia desconocida. En septiembre murieron 100, en octubre 400 y en diciembre 950. En aquel momento parecía que la etnia se dirigía hacia la más mísera de las extinciones, abandonados en una roca, desprovista de vida en medio del mar Caribe. Pero a pesar de ver su raza casi extinta, el espíritu garífuna se levantó una vez más. En marzo del 1797, 9 meses después de que los primeros garífunas llegaran a Balizó, los británicos decidieron transportarlos a la isla de Roatán, en Honduras, isla perteneciente en aquella época a los españoles. Para ese momento, solo quedaban con vida 2.248 garífunas, cerca de un 60% menos de los 4.776 que llegaron meses antes. 3 días después de haber iniciado el viaje marítimo hacia Roatán, con su espíritu casi derrotado, los garífunas vieron, por última vez, la visión del paraíso que durante más de 150 años llamaron hogar. Su amado Yoromain, el lugar donde habían sido felices con aquellos que en aquel momento ya no estaban. Aquellos que habían sacrificado sus vidas buscando quedarse en San Vicente, lugar que definiría su identidad y se convertiría en su tierra ancestral. Fue allí, desde la lejanía, donde se despidieron de sus verdes y fértiles colinas y de ese hogar donde la mayoría jamás regresaría. La llegada a Centroamérica no fue el final de las tribulaciones del pueblo garífuna. A la isla de Roatán solo llegaron 2.026 de sus miembros, ya que fallecieron durante el trayecto 222 hombres, mujeres y niños. Comparando este número con su población en San Vicente, que llegó a alcanzar los 9.000 habitantes, podemos estimar que cerca de un 78% del pueblo garífuna había fallecido en el proceso. Por otro lado, los que sobrevivieron la llegada a la isla de Roatán lo hicieron durante la época más seca y caliente del año, razón por la cual 2 meses después solo quedaban cerca de 200 personas en la isla de Roatán, ya que los demás decidieron partir hacia otros destinos en Centroamérica, incluyendo Guatemala, Belice, Nicaragua y Honduras. Pero la historia de los garífunas en Centroamérica la dejaremos para otro video. Hoy la cultura garífuna es un tesoro a ser celebrado. En el 2001, la UNESCO proclamó la lengua, la danza y la música garífuna como patrimonio intangible de la humanidad. En Belice, en 1977, se estableció el Día de Asentamiento Garífuna para conmemorar la llegada del pueblo a América Central. Y en San Vicente, en 1979, Chatoyé fue proclamado como símbolo nacional de San Vicente y las Granadinas. El símbolo anterior, el que asesinó a Chatoyé, el Mayor Ley, hoy yace cubierto por una alfombra en la catedral. Así que, cuando te cruces con algún miembro de esta raza inquebrantable, tómate un minuto para rememorar su historia, sus triunfos, sus luchas, sus tribulaciones y sobre todo, siéntete orgulloso de tener en tu presencia a un miembro de aquella etnia que nadie jamás pudo vencer.
Señores, mil gracias por ver este video. Para mí ha sido un privilegio el haber podido conocer la inspiradora historia de los garífunas. Esta es una historia que todo latinoamericano debería conocer. Es más, y me atrevo a decir que de esta historia deberían hacer una película con un gran presupuesto en Hollywood, porque yo estoy seguro que sería un exitazo. Señores, si les gustó este video, denle like a la campanita más abajo, compártanlo en las redes sociales, síganos en nuestra nueva cuenta de TikTok que recién la abrimos esta semana y claro está, en Instagram donde ya tenemos tiempo. Muchísimas gracias por apoyar el canal y nos estaremos viendo la semana que viene con otro gran video de esta increíble región del mundo.